La amenorrea va a ser la ausencia o la cesación anormal del periodo menstrual. La amenorrea primaria o secundaria va a describir la ocurrencia de esta amenorrea antes o después de la menarca, respectivamente. Puede ser fisiológica debido a un embarazo, lactancia o la menopáusica, o patológica, que vamos a diferenciar entre la primaria y la secundaria en función de que ocurriera ya la menarca o no. Bueno, la primaria va a ser cuando la menarquia no ha tenido lugar y no se ha desarrollado caracteres sexuales. Y la secundaria va a ser cuando ya comenzó la menstruación en la edad apropiada, pero hubo un cese de más de 3 ciclos o más de 6 meses. En cuanto a la epidemiología... Antes de que avances, si una mujer tiene 14 años y no ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, ¿qué diagnóstico tenemos que darle? Pues una amenorrea primaria. Es una amenorrea primaria, ok, secundario A. Pues tendríamos que evaluarlo, ¿no? ¿A qué? A pubertad tardía. Exacto. Hay otras causas de amenorrea que pueden ser, por ejemplo, alteraciones anatómicas que tenemos que ir viendo, que son también amenorreas primarias, en las que la paciente va a desarrollar caracteres secundarios, pero no va a menstruar. ¿Me explicó? Entonces, aguas. Nada más ese detalle. Entonces, que quede bien claro, amenorrea primaria es aquella que la paciente nunca ha menstruado. Así, literal. Ya debía de menstruar por la edad, no lo ha hecho. Hay que ver las causas. Secundaria, la paciente ya había estado menstruando y después dejó de menstruar durante más de 3 meses, ¿vale? Ok. Síguele. Sí. Ok, en cuanto a la epidemiología, se dice que la tasa de amenorrea primaria va a estimarse del 0.1% de la población. Por eso se dice que es sumamente raro. Y de la amenorrea secundaria, la población general va a ser del 4%. Esta es más común porque puede ser debido a un embarazo. En cuanto a la etiología, las causas de la amenorrea primaria y secundaria se van a originar tanto de un embarazo, fisiológicas, anatómicas, de cuestiones alimenticias, entre otras situaciones. Ahora, en la anamnesis que tenemos que realizar a la paciente, vamos a averiguar sobre sus antecedentes de la enfermedad actual. Vamos a preguntar si ya ocurrió una menstruación. Si eso dice así, vamos a preguntar cuándo. Si los periodos han sido siempre, o si hubo un cambio entre que era regular, ahora ya no lo es, y cuándo ocurrió ese cambio. Cuándo fue el último periodo menstrual, la duración e intensidad de la menstruación a lo largo de su vida, si la menstruación se acompaña de algún malestar en general o es asintomática, y si hay cambios de humor y hipersensibilidad cíclica en las mamas. Ok. Ahora, la revisión por aparatos y sistemas nos puede dar una guía de que esto se trate de otras enfermedades que tendríamos que corregir para poder pues tratar la amenorrea. En el caso de que la paciente nos refiera que haya galactorrea, cefalea y defectos del campo visual, podemos estar hablando de trastornos en la gran glándula de la hipófisis. Si ella nos refiere que hay fatiga, aumento de peso, intolerancia al pío, podríamos tratar de un hipotiroidismo. En caso de que haya palpitaciones, nerviosismo, temblores e intolerancia al calor, sería un hipertiroidismo. En cuanto a las palpitaciones y a la pérdida de apetito, podríamos hablar de una anorexia nerviosa con anomalías electrolíticas. El acné, el hirsutismo y el agravamiento de la voz va a ser un exceso de andrógenos, Y bueno, para los pacientes con amenorrea secundaria, sofoco, sequedad vaginal, intolerancia al sueño, con fragilidad y disminución del líbido, pues ya estaríamos tratando con algo más específico.
En los antecedentes médicos vamos a señalar factores de riesgos para esta patología: el estrés, la enfermedad crónica, nuevos fármacos, un reciente cambio en el peso, la dieta o la intensidad del ejercicio pueden afectar esta situación. Los antecedentes familiares deben incluir la talla de los miembros familiares y cualquier retraso. Si la mamá o la abuelita tuvieron un retraso en la pubertad, que esté presentándola por esa razón. En el examen físico vamos a tener el examen pelviano, que se va a realizar para detectar anomalías anatómicas generales. Ahora vamos a determinar el nivel de estrógeno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, acuérdate que le sigue, le vas bien. Ok. Ahora, en las pacientes que ya son pospuberales, tener una mucosa vaginal pálida y fina, sin pliegues rugosos y de un pH mayor a 6 indican una deficiencia de estrógenos. Y la presencia de moco cervical con filancias de calidad fibrosa y elástica en general van a indicar un nivel adecuado de estrógenos. Más adelante tengo aquí. Estos van a ser los tipos de mocos en el estado fértil y no fértil. Ok. El examen pelviano se va a realizar para detectar anomalías anatómicas ya lo vemos, que este esté perforado o incorporado y que esté protuyente. En cuanto a la clasificación, pues ya se los comenté, van a ser primarias y secundarias. Bueno, antes de que sigas, Daniel, una cuestión importante. Ustedes deben de empezar o sea, a toda paciente que tenga una amenorrea se le debe de revisar. ¿Me explicó? Lamentablemente muchas veces ya tenemos la mala costumbre de andar haciendo estudios de laboratorio nada más o simplemente interrogar y ya, pues ahora vamos a mandarle un montón de determinaciones y a ver qué sale. Entonces, que atinadamente su compañera nos dio en el aspecto de la cuestión de la revisión de las pacientes, debe ser a todas las pacientes. Obviamente tenemos que tener pélvico, el examen ginecológico en pacientes que no han iniciado vida sexual, que esto va a ser muy común en niñas, pero debemos de revisarlas de pies a cabeza y para buscar ciertos parámetros que ahorita vamos a platicar, dependiendo si es amenorrea primaria o secundaria, y ¿cómo se llama? Y hacer un examen de genitales también, sin hacer pacientes virgen, para que no haya problemas. ¿Me explicó? Algunos médicos pueden optar incluso por hacer tacto rectal, y es un poquito controvertido, porque bueno, no le está haciendo tacto vaginal, pero sí le está haciendo tacto rectal, entonces, pero bueno, a final de cuentas no se rompe el himen, que sería lo más importante en esta cuestión ideológica. Yo no les recomiendo el tacto rectal que tengan alguna sospecha muy importante de alguna malformación pélvica o alguna cuestión así.
que sea difícil de diagnosticar por imagen, pero insisto, hay que hacerles a todas estas pacientes una revisión completa, incluyendo genitales externos, porque vamos a ver que hay algunas alteraciones cromosómicas que nos pueden dar este tipo de problemas, ¿vale? Ahora sí, continúa. Pueden ser varias causas, ahí pues, bueno, habría que buscarle. Y aquí hay algunas, exactamente algunas de ellas. Síguele. Sawyer. Entonces, en las amenorreas, siempre en todas las amenorreas, nosotros debemos de dividirlo, y ahorita lo vamos a ver en esas áreas, que lo están dividiendo muy bien, en el aspecto deben de entender que hay tres sitios principales donde puede estar fallando la situación. Uno, a nivel de genitales, alguna anomalía genital, o más bien, más que anomalías genitales, yo diría que son anomalías en gónadas, ¿me explico? Y en anomalías en el tracto de salida que les llamamos o en las genitales, ¿me explico? Entonces, lo que tenemos que pensar son tres niveles. Uno, a nivel anatómico, de vagina, endometrio, útero, o sea, la parte anatómica. Segundo punto que puede fallar de este eje, la gónada. Tercer punto que puede fallar, el sistema nervioso central. ¿Me explico? Entonces, así como vimos el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, aquí lo que puede estar fallando puede ser o el cerebro, o la gónada, o el órgano efector, que en este caso serían los genitales. ¿Me explico? Ahora sí, en cuestiones de anomalías genitales, pues vamos a ver que va a haber, pues puede haber problemas de gónada o anatómicos, dependiendo de la causa o el origen. ¿Me explico? Y hay que buscarlos pensando en esas situaciones. ¿Sale? Síguele, vas muy bien.
Cuidado ahí, espérame, espérame, porque aquí es donde generan muchas confusiones. ¿Qué tipo de acuérdense que la OMS teníamos una clasificación dependiendo las hormonas que se generaban, si se aumentaba FSH y LH o si no se aumentaban? ¿Qué tipo de hipogonadismo tendría esta paciente? Porque estamos de acuerdo en que no va a haber desarrollo hormonal. Esta paciente va a ser una eh, pubertad tardía, de hecho no va a desarrollar pubertad. ¿Y qué tipo de hipogonadismo va a tener esta paciente? Hipogonadotrófico. Eso, hipogonadotrófico, ¿vale? Bueno, no, miento. En las disgenesias gonadales no va a tener un hipogonadismo hipergonadotrófico. En una disgenesia gonadal pura no hay formación de ovarios, ¿explico? ¿Qué va a hacer el cerebro si no tiene, qué es lo que hace el eje hipotálamo hipófisis gónadas si el ovario no está produciendo la cantidad de estrógenos que necesita? Manda más. Libera más Lo va a aumentar los niveles. Entonces vamos a encontrar a esta niña con niveles altos de gonadotropina. Por eso está aquí en su presentación. La FSH y la LH va a estar altísimas, 40, 50 de FSH. El cerebro va a estar durísimo diciendo, ¿sabes qué? Trabaja gónada. El problema es que si no la tiene, pues, ¿me explicó? No hay con qué. Ahora, dependiendo hay las principales causas de disgenesias gonadales o de alteraciones gonadales, pues las están colocando aquí, que son cromosomopatías o alteraciones genéticas, ¿vale? Entonces, es muy común que cuando encontremos esto, pues les digo, necesitemos checar problemas genéticos. Síguenle. Y son las más difíciles de diagnosticar porque muchas tienen la clínica completa del síndrome. Todo depende del porcentaje de células que tenga la paciente con un solo cromosoma y qué porcentaje de células tenga con el cromosoma sano. Si la gran mayoría están sanas, la verdad es que es a veces difícil bastante difícil hacer el diagnóstico. Sigue.
Ahora, el ovario. Ahora, les quería, a veces, por eso les comentaba, en especial en los mosaicismos, no, la paciente sí genera gónada, no tiene una disgenesia como tal, pero lo que sucede es que los folículos entran en la atresia de manera acelerada y esos 600,000 folículos que tiene al nacer se van en los primeros 10 años de vida. A veces una que otra paciente con Turner llega a tener un poquito de desarrollo puberal y un poco llega a tener algo de menstruación, pero generalmente, insisto, son los mosaicos. Entonces, a final de cuentas acaban en lo mismo, en una insuficiencia ovárica. ¿Me explicó? Ya sea porque no se desarrolle o porque se destruya, entren en apoptosis los folículos durante la infancia. Bueno, síguele. Acuérdate que sí. O sea, lo que sucede es que ¿cómo se llama? Aquí vamos a tener un cariotipo XY. Cuando el gen SRY o algunos de sus asociados no borran por alguna cuestión o cambian de lugar y no están en el lugar adecuado, entonces en la maduración del embrión se va a mantener como, digamos, como el plan A, y el plan A es un fenotipo femenino, ¿me explicó? Entonces, los pacientes o las pacientes, porque pues bueno, su fenotipo va a ser, insisto, femenino, van a desarrollar todo un organismo femenino, ¿me explicó? Entonces, sí, se van a desarrollar similar a lo que a un cariotipo 45X con sus bemoles en su desarrollo, pero vuelvo a insistir, no es
No es lo mismo porque no desarrollan como tal un Turner. ¿Me explico? ¿Vale? Ahora, estas pacientes generalmente generan pequeñas cintillas gonadales, o sea, no desarrollan por lo mismo la falta de los, ¿cómo se llama? De la, ay, por la falta de desarrollo de la gónada y de las células germinales, se quedan con unas pequeñas cintillas y por eso es muy común la presencia de un gonadoblastoma. ¿Me explico? O de un problema de cáncer a nivel de esas cintillas donde deberían estar las gónadas. Entonces, por ese motivo es que muchos de estos pacientes requieren cirugía de esas cintillas y evitar que a los 15, 20 años de edad, 20, 30 años de edad puedan desarrollar un cáncer, ¿vale? Y bueno, síguele. O sea, a diferencia del Turner, por eso no se le llama, no se les junta con él. Estos pacientes o estas pacientes tienen cromosoma Y en algunas de sus células. Entonces, como en el Turner que estábamos hablando de mosaicos, que pudiera tener un cierto porcentaje con adecuada cantidad de cromosomas y otro no, lo mismo pasa aquí. Todo depende de la cantidad. Si un alto porcentaje de las células tienen sus cromosomas de manera adecuada, el paciente va a ser asintomático y puede presentarse como varón sin problema. Y si es al revés, la mayoría no tiene el cromosoma Y, entonces muy probablemente se presente como un cuadro femenino, un fenotipo femenino con el mal desarrollo gonadal. ¿Me explico? Ahora, puede haber su punto ambiguo, entonces, en la situación de que si más o menos, no puedo dar un porcentaje exacto, pero pues si dices más o menos, entre comillas, sería 50 y 50, lo más probable es que el paciente o la paciente presente ambigüedad de genitales por la estimulación de ambos eh, líneas celulares, ¿me explico? Y algunos de ellos pues presentan síndrome de Turner, otra vez, si la gran mayoría, si una mayoría de sus células presentan solo el cariotipo 45X. ¿Dudas? No, doctor. Vale, si no, pues bueno,
A ver, continuamos. Ok. Entonces, sí, de acuerdo, porque muchos tienen clases, tienes razón. Entonces, nos vemos el viernes para continuar con esto, ¿vale? Buzos con las tareas, la tarea y ¿cómo se llama? El quiz o el cuestionario que está ahí en la plataforma para que lo contesten, ¿sale? Sí, Mencionó que es Sería para todo. el lunes, ¿verdad, doctor? Sí, de hecho ahí entran en la plataforma y pueden checar la fecha de entrega. Tiene ahí fecha y hora. Para el Ok, lunes a las gracias. 11:59 de la noche. Es la fecha límite. Quieren entregar antes, no hay problema. Gracias, doctor. ¿La podemos hacer a computadora, verdad, profe? ¿Cómo? ¿La podemos hacer en la compu? Ah, sí, de hecho ¿cómo se llama? El quiz se tiene que hacer en la computadora. La tarea, si la hacen en formato, la pueden subir en formato Word, me parece, y en formato PDF. Yo les recomiendo mejor que lo transformen a PDF porque luego cuando lo suben a la plataforma, en Word se llega a mover. Entonces, y lo tienen que subir para que lo chequen. No hay problema que lo hagan en computadora o si quieren tomarle foto, hacerlo a mano o como ustedes gusten y tomarle foto, también se vale. Solo chequen que esté bien enfocado y que se vea adecuadamente para que no tenga yo que andar adivinando. ¿Sale? Bueno, pues nada más. Que tengan todo día. Hasta luego, igualmente. Gracias.